que es uno de los miembros de las agencias que hemos preparado el informe. Tenemos también a, veo bien, Teresa Álvarez Baeza, es la Digital Marketing Manager de LAN, de las líneas aéreas. Ángela Olea, a su lado, es la Social Media Manager de CD. Tenemos también a Cristóbal Álvarez, que es el Head of Pay Social de Neo Gilby, y que por cierto tuve la oportunidad de coincidir con él mientras veíamos una magnífica presentación de LinkedIn no hace mucho. Y por último, Fernando Ejido, que es el director general adjunto de Selfa, ¿no? Y yo voy a hacer una pregunta, si os parece, la primera de arranque, que me gustaría que me contestarais todos vosotros, y luego a partir de ahí nos vamos organizando para seguir avanzando, ¿no? La pregunta es obligada. O sea, con lo difícil que es conseguir la atención hoy en día, como la habíamos conseguido antes de las personas que nos interesa que nos atiendan para decirles, mira qué magnífico producto, mira qué magnífico servicio, ¿creéis que apostar por la parte de pagar, de comprar esa atención, es hoy en día una estrategia obligada, es una estrategia recomendable, es el estado del arte en estos momentos? Y empiezo por ti, Alessandro, ¿qué te parece? Bueno, yo creo que, como se comentó en la presentación, el mismo Facebook, si lo tomamos como referencia del canal prioritario en España, nos obliga, ¿no?, con esta bajada de reach orgánicos. Yo invierto para ganarme 1 millón de fans y después llego a un 5% de estos fans, más me vale después aplicar una estrategia de inversión para poder al menos impactar la comunidad que yo me ha costado tanto ganar. Si además añadimos la posibilidad de poder atacar nichos, ¿no?, verticales, donde la eficacia de mi mensaje es mucho mejor que mi misma comunidad, pues yo lo veo como una etapa obligada, desgraciadamente. El punto es el desgraciadamente, luego si queréis insistimos más en esto, ¿no? Teresa, en el caso vuestro, y hablando desde el punto de vista de cliente, de anunciante, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues a ver, el propio medio, Facebook, ha impuesto que tengamos que pagar, porque cuando estás compitiendo con 1500 posts que puede sellar al usuario, no te queda otro remedio que pagar, pero si bien es cierto, pagando no se consigue todo, también tienes que combinarlo con una estrategia de comunicación adecuada, un mensaje que capte la atención, que le guste, para así poder aprovechar todas las funcionalidades que te da el medio, en este caso Facebook. Y en tu caso, Ángela, ¿cómo lo veis? Bueno, yo creo que es fundamental, sobre todo por lo que hablábamos de la infoxicación, ¿no?, de las 1500 publicaciones que nos podemos encontrar. Estamos hablando de Facebook, pero ya generalizo al resto de redes sociales. Entonces, creo que es una muy buena herramienta para darle al usuario ese contenido que igual se está perdiendo y no le gustaría perdérselo porque es un contenido que le interesa, ¿no?, y que en medio de esa marabunta de publicaciones se está perdiendo cuando en realidad le interesa. Entonces, gracias a la segmentación que nos ofrece el Social Paid Media, podemos llegar a los usuarios a los que no llegaríamos en situación normal. ¿Y en vuestro caso, Cristóbal? Sí, bueno, yo creo que... Nuevamente, de nuevo, desde el punto de vista de la agencia, en este caso. Bueno, yo creo que por fin ha llegado un momento en el cual el elemento pagado no es el demonio, ¿no? Que normalmente se le ponía una categorización, y cuando se habla del medio pagado social se le ponía una aura negativo, sois los que me quitáis los datos, ¿eh? Entonces nos estamos alejando de ese aura negativo y nos estamos poniendo en, pues como bien dice, ¿no?, en ganar exposición de manera pagada también para aumentar el orgánico. Una cosa queda clara también, y es que la voz no se puede comprar, ¿no? Es decir, tú puedes tener exposición, puedes comprar, pero si no tienes una buena estrategia detrás, no puedes comprar la atención así como así, sino que vas a tener que gastarte más, con lo cual la atención pagada válida, sí, absolutamente, pero no a cualquier precio. Esa es un poco la visión que tengo. Y en el caso de la banca, que se junta lo mejor de todos los mundos, como bien sabemos en estos 5 años, ¿no? Esto es por molestarle directamente a Fernando. En el caso de la banca, ¿cómo lo veis? ¿Es una herramienta más? ¿Entra, mejora lo que venís haciendo? ¿Os permite conocer más? En fin, ¿cómo veis el tema de la compra? El Social Paid Media es obligatorio, y yo creo que lo que aporta, por un lado, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho el resto de los compañeros de la mesa, en este mundo de la economía de la atención necesitamos pagar para poder estar ahí, pero sí es cierto que yo creo que tiene 2 elementos muy importantes, ¿no? El primero, que ya lo hemos hablado en la presentación del estudio, la capacidad de microsegmentación, que nos permite tocar a aquellos que realmente nos interesan, pero luego, sobre todo, que podemos definir diferentes objetivos, que tienen que estar alineados con esa estrategia. Cuando digo objetivos es, no solo estamos pagando por dar mayor difusión a un contenido, sino que
el social media o el social paid media lo que nos permite es fomentar o pagar en la incentivación de la instalación de aplicaciones e incluso la generación de leads. Es decir, podemos llegar a plantear diferentes objetivos gracias al social paid media, y yo creo que eso, junto con una estrategia de microsegmentación, es realmente útil. Lo que, al hilo de lo que tú estabas comentando y lo que habéis comentado, una pequeña reflexión sobre algo que tal vez no pasaba antes o no teníamos la facilidad para hacer el tracking, el seguimiento de ciertos entrantes, y es la cantidad de datos que con tan solo un pequeño anuncio en cualquiera de los medios sociales vamos a obtener de vuelta, ¿no? Esa parte de datos que obtenemos de vuelta, ¿cómo pasa a nivel, os pregunto a nivel de agencias, a nivel de anunciantes, cada uno de vosotros, qué pasa con esos datos? ¿Son datos que se quedan en el departamento que pone en marcha la actividad? ¿Son datos que os permiten tener una mayor, digamos, información para el resto de departamentos dentro de la compañía? Al fin y al postre, a un cliente es observado, es tratado y es, vamos a decir, mimado y querido por muchos aspectos de la compañía, ¿no? ¿Qué pasa con esos datos? ¿Cuál es vuestra experiencia, por ejemplo? Vuelvo a empezar de allí para acá. Bueno, primero, como tú comentabas, como tenemos una fauna de datos infinita, ¿no? Un poco uno de los objetivos principalmente de este estudio fue qué datos son los más importantes, ¿no? De hecho, en la primera etapa del estudio nos planteamos preguntar a la misma plataforma de facilitarnos estos datos. Por eso yo diría, antes de decidir, se quedan en la agencia, pero primero cada agencia tiene una estrategia de escoger cuáles son los datos realmente relevantes. En esto Facebook, Twitter, cada uno plataforma venden bien sus mercancías. Cada uno, mi visión, ¿no? Como no soy ni de Facebook ni de Twitter, es que cada uno trata de inflar sus datos con estos click-through rate, incluyendo todo tipo de interacciones con anuncios, que en el fondo no es siempre el objetivo. Si mi objetivo es generar tráfico, pues a lo mejor no me interesa agregar todos estos datos en única métrica como el click-through rate. Por lo cual, para contestar un poco tu pregunta, la gran tarea principalmente es poner de acuerdo entre agencias y cliente, de facilitar al cliente unos datos que el cliente pueda después reconvertir, por ejemplo, a conversión, a venta o a número de impresiones. El objetivo es dar visibilidad de marca. Al hilo de eso que preguntas, sí. Me pregunto a ti. Sí. ¿Es una ventaja, es un valor añadido para el cliente compartir con él los datos, o al cliente lo único que le pasa es que de repente dice otro informe que vuelvo a guardar en un cajón? No, pero hay cliente, pero sin duda cada vez más como la ganancia que tienes de invertir en social media, el poder medir el día siguiente la conversión. De hecho, se ponen muy estrictos los clientes con saber cómo he invertido tanto dinero, y a veces poco cuesta también explicar que también en la publicidad digital también hay una parte importante que es la notoriedad, haber dado impacto a una campaña. No todo solo es conversión directa, a lo mejor la conversión pasará de ahí a un mes o a 6 meses. Sin embargo, yo creo, por mi experiencia, sobre todo, bueno, me refiero más a medios como de prensa digital o marcas que tengan un e-commerce, por ejemplo, evidentemente es un valor añadido importantísimo, y de campaña a campaña tienen, digamos, de alguna forma un benchmark para poder saber si sus campañas son efectivas o no, lo cual sí. Y en este caso voy a sentar a Ángela. A ver, nuestro caso es un caso muy peculiar porque nuestros clientes no son los usuarios que nos leen, ¿no? Es la gente que se anuncia en nuestro medio, ¿no? Entonces, sí que obviamente los datos que obtenemos en el departamento de social media afectan al resto de departamentos, porque con un social CRM lo que hacemos es mezclar esos datos, sobre todo en la parte de email marketing, ¿no? Para intentar ofrecer al usuario el contenido que más le gusta, y cada vez que entra al periódico, si yo sé que tú eres te voy a mostrar, si me has demostrado que en Facebook lo que te gusta es defensa o lo que te gusta es seguridad, te voy a enseñar más noticias sobre eso, ¿no? Estamos yendo hacia ahí, a intentar integrar esos datos que estamos obteniendo para ofrecerle al usuario, cuando está en el diario, una mejor experiencia, ¿no? A la hora de consumir información. La opinión o vuestra experiencia también en este caso en el tema de los datos traspasan barreras y van a parar a otros departamentos, ¿una ventaja? Sí, absolutamente. Lo que pasa no es tan fácil, ¿no? Porque también es un tema cultural muchas veces, de cómo transcribir estos datos y transformarlos en accionables para otras unidades. Pero es evidente cuando se hace fuerza en un entorno de social, que las palabras de marca las tienen en buscadores, que se aprieta en elementos que acaban de ser factores de ranking SEO, con lo cual ayudamos a otras unidades y lo que hacemos es, en el fondo, dar intelligence a otras unidades para optimizar sus campañas. Que eso también es parte de un reporte que va al cliente y que le enseña a nivel demográfico cómo su usuario interactúa con ese contenido o esa campaña pagada, ¿no? Entonces realmente se da cuenta de que encuentra públicos objetivos donde antes no los conocía.
se da cuenta que hay una señora en País Vasco que le gusta comprar joyería, que lee un sistema operativo móvil y que se conecta de 9 a 12 de la noche mientras ve el Sálvame Deluxe, por ejemplo, ¿no? Se siente inspirada en ese momento. Exacto, ¿no? Ese círculo, entonces dice, esto es interesante, entonces pues ya la cosa va cogiendo otro cariz. Por lo cual los datos, pues aunque hemos pasado un desierto para pasarlos a las demás unidades, sí que actualmente se transfieren tanto al cliente como a otras unidades para mejorar las acciones, desde luego. Ya vamos directamente a los clientes a ver qué opinan de esto que están diciendo los agentes. Teresa, por favor. A ver, como cliente es un reto claramente, ¿no? Poder tener la capacidad de manejar y hacer algo con todos los datos que recibimos. O sea, es algo cultural y además es algo también de recursos, ¿no? Que no se puede dar de sí todo lo que nos gustaría. Yo en nuestro caso, ¿no? A ver, hacemos varias cosas, poquito a poco vamos mejorando, ¿no? Vamos cruzando datos de Facebook con nuestra base de datos. Tenemos nuestros reportes de incidencias con los que nos ayudan a mejorar nuestras campañas y vemos comentarios de que el mensaje funciona mejor así o de la otra manera, todo eso lo vamos adaptando. Luego hay otras cosas que al ser también nosotros una oficina regional que tenemos la matriz en Sudamérica, tampoco podemos avanzar mucho más. Entonces, bueno, hacemos como que lo que podemos poquito a poco y bueno, dando pasitos, pero sabemos que es un reto y que podríamos utilizarlos muchísimo más de lo que hacemos ahora. Me parece evidente, un poco el resumen de lo que estáis comentando todos, es que los datos se nos sigue llenando la boca de ellos, básicamente porque todos somos muy conscientes de la ventaja competitiva que puede tener el aplicarlos adecuadamente, ¿no? En un momento determinado. Iba a preguntarte a ti concretamente al hilo de los datos, pero con una pregunta un poco aparte y que da pie a que a lo mejor podamos hablar el resto, es: ¿consideráis, por ejemplo, que el feedback que obtenéis, la respuesta que obtenéis a las acciones que realizáis en el sector banca es especialmente, digamos, exigente a la hora de tratar con los clientes, sobre todo con la etapa que hemos vivido, que nos vamos a contar de esto, que no sepamos ya, ¿no? Pero quiero decir, el feedback que recibís, por ejemplo, de una acción realizada a través de social media es mejor en términos de más amplio, más cualificado, más concreto, que por ejemplo se puede recibir por campañas tradicionales? O a lo mejor es que en las campañas tradicionales no hay un feedback tan evidente y se lo hay aquí, ¿no? Si no es el modelo cupón o algo de esto. Buena pregunta. A ver, yo creo que a priori si hay cosas que puedes medir en social media que a priori en otro tipo de formatos es algo más complicado. Sí, es cierto que tienes más feedback directo, pero yo creo que depende también de cuál sea la creatividad y lo que quieras transmitir usando ese social media. Yo creo que en nuestro caso, y pongo un ejemplo, nosotros la última campaña que lanzamos en abril la hicimos basada en un insight de Twitter, que fue coger a Jordi Hurtado y la inmortalidad de Jordi Hurtado y lanzar una campaña que fue además en exclusiva en Twitter antes de que saliera incluso en televisión. Evidentemente el feedback que obtuvimos fue bueno, se generó mucha viralidad y demás. Probablemente si hubiéramos utilizado otro tipo de creatividad y otro tipo de mensaje, el feedback no hubiera sido ese, hubiera sido todo totalmente distinto, ¿no? Entonces yo creo que a priori sí, porque es un canal mucho más bidireccional que otros, pero yo creo que influye también en la creatividad y el mensaje. Fantástico. Y eso me da pie, y gracias por hacer hincapié en esto, porque esto nos va a dar pie a la siguiente pregunta, que sería del tipo: ¿es solo pagar? ¿O la creatividad en el tema de paid media concreto de la parte social es muy importante, medio importante, tan importante como en el resto de los casos? Por favor, marque la casilla que estéis escuchando. Bueno, yo creo que toda la, digamos, el expertise en social paid media, nos tomamos un caso como de revista como BuzzFeed, no sé qué, desarrollaron toda una nueva forma de trabajar que sería la A/B test, ¿no? Yo puedo hacer 20 formatos diferentes para mi campaña creativa. En tiempo real, de forma reactiva, puedo ver realmente lo que me está dando una respuesta más efectiva. Entonces, un poco también enlazando a tu pregunta anterior, o sea, yo creo que la diferencia principal de social media es justo esta posibilidad de poder no planificar anteriormente toda la campaña, sino poder reaccionar sobre la marcha, mientras el cliente nos dé la flexibilidad y la confianza a las agencias dentro, digamos, de un benchmark de parámetros donde nos podamos ver para poder decir: mira, no, esta creatividad no está funcionando, habéis trabajado un mes pensando que era la idea mejor, pues no, hay que ir por la otra, porque esta es realmente la posibilidad de ver la interacción en tiempo real de la audiencia que nos permite crear éxito en nuestra campaña.
Ángela, ¿pensáis que, por ejemplo, la creatividad, desde vuestra experiencia, que es más bien tipo medio y tal, la creatividad marca la diferencia por mucho que uno invierta en los medios pagados? Por mucho que te gastes dinero, para que nos entendamos, el hecho de que la creatividad haya dado en la clave o haya tenido un cuidado especial. Totalmente, sobre todo en nuestro caso, más a nivel mensaje. No tanto gráfico, que también, porque obviamente no es lo mismo utilizar una foto que otra o una infografía que otra, pero a nivel mensaje es una pasada. A mí, yo me divierto un montón haciendo TSAB, como decía Alessandro, publicando el mismo contenido, cambiándole la fotografía y el copy que utilizamos en Facebook. O sea, es increíble, o sea, la diferencia que puede llegar a haber entre dos formas, o sea, el mismo contenido compartido de dos formas distintas. Y obviamente la creatividad es un valor fundamental, básico. O sea, no te sirve de nada por pagar, no lo tienes todo hecho, para nada. O sea, para nada. No, hay que darle un poco al coco e intentar dar en el clavo, sobre todo con las segmentaciones y adaptar ese contenido a esa segmentación. No es lo mismo dirigirte a alguien que es mujer y que tiene 20 años y que está estudiando en la universidad, o alguien que tiene 65, que es un hombre y que ha sido guardia civil, por ejemplo, ¿no? Entonces, a la hora de hacer esa segmentación y ese diseño del contenido es fundamental. O sea, que si por si ya era poco que hubiera que tener dinero para poder invertir en los medios pagados, o sea, no hay que tener la creatividad suficiente para que nos dé resultado. Totalmente. Para que vayamos tomando nota en la sala, hablando de todo un poco, la importancia de la creatividad. Y desde el punto de vista de anunciante, Teresa, yo te iba a decir, pero específicamente es qué flexibilidad, ahora será en vuestro caso, evidentemente no vas a poder hablar por el resto de anunciantes del mundo mundial, pero en vuestro caso, ¿qué flexibilidad tenéis, por ejemplo, para ese juego de la creatividad, de según el feedback, me muevo, no me muevo? O sea, y comparto totalmente lo que ha dicho ella, y la flexibilidad la tenemos. O sea, tenemos la suerte, o yo en mi caso tengo suerte de poder tomar decisiones y parar una cosa cuando veo que no va bien, otra que sí que va bien, pues seguir apostando por ella. Y al final, al mismo dinero, dos conceptos totalmente diferentes, o sea, te hacen el cambio. Y al final lo que quieres es viralidad, o sea, pagas un poquito, es la base, pero luego es como que tiene que echar a volar por sí solo, y si no vuela, no hay nada que hacer con el dinero. Entonces ahí el concepto creo que es más importante que el pago. Vamos teniendo ya dos de las tres patas, si me permitís un poco que las introduzca, que yo creo que desde el punto de vista de agentes digitales, las agencias que formamos la asociación, tenemos muy presentes, que son datos, creatividad, y la tercera sería tecnología. Evidentemente la mezcla de todo ello es lo que parece que ahora mismo está haciendo funcionar, ¿no? Datos y tecnologías sin la creatividad no lo van a producir, y viceversa. Y en el caso de cara un poco, volviendo a aterrizar en la parte de, y ahora voy a por ti, Cristóbal, en el buen sentido de la palabra, volviendo a aterrizar desde el punto de vista de agencias, por ejemplo, y en vuestra experiencia con clientes, ¿cómo se organiza una campaña en medios pagados? ¿Es impulso? Ahora pasaba por aquí, se me ha ocurrido que he visto una cosa en Facebook, ya si eso me ponéis cuarto y mitad de Facebook, por favor, y tal. ¿O hay una planificación al hilo de cómo hemos conocido las planificaciones? ¿Cómo es el modelo? Bueno, en vuestro caso, en vuestra sí, experiencia. también depende un poco de si tiene sentido o no. Y si, vamos a ver, hay algunas campañas en las cuales el canal es mucho más eficaz que en otras, ¿no? Que en el fondo son diversas fases del funnel, del journey con el usuario, donde es más o menos eficaz el paid social media. Si es a transaccionales, pues es un poco más débil, evidentemente, que la parte de SEM, con lo cual soportará menos inversión. Pero ya de entrada, básicamente está siempre, va acompañada. Ya no se entiende una estrategia de captación, una estrategia de marca, sin aprovechar los medios sociales pagados para apoyar, o muchas veces también favorecer las conversiones en otros sitios, ¿no? Básicamente, leíamos hace no mucho que un usuario consume 10 piezas de contenido antes de una transacción, con lo cual imaginaos lo complicado y lo eficaz que puede ser, evidentemente, que consuma mucho contenido nuestro, ¿no? El peligro es muchas veces fijarse en un único objetivo, ¿no? Que el canal responde a un único objetivo, sino que muchas veces responde a varios. Y la idea es, en esa parte de, oye, se planifica, en vez de un sí, es un sí, ¿no? Que es casi el canal que más se tarda en planificar, ¿no? Que preveemos las fases del usuario, cómo transaccionará, con qué contenidos, lo vamos mejorando en tiempo real, apoyados por la tecnología, qué le pasa a otras unidades cuando nosotros hacemos fuerza. Eso es un poco el día a día. Evidentemente, el paso previo es entender al usuario, los objetivos, la edición, las creatividades, tener opciones con las creatividades, como no, y evidentemente ejecutar.
¿qué le pide, Fernando, qué le pide en ese hilo, al hilo de lo que estaba un poco desmenuzando Cristóbal, qué le pide, en este caso, un anunciante a una agencia con respecto al tema de la planificación? ¿Cómo veis? Me refiero, ¿pedís un especialista? ¿Os manejáis con la gente que os venís manejando en temas de planificación? ¿Es una labor también que desarrolláis internamente? ¿Cómo es vuestro modelo, por ejemplo? En nuestro caso es un mix, evidentemente nos apoyamos en especialistas y nos apoyamos además por lo que comentaba Cristóbal, ¿no? O sea, sí es cierto que tú, cuando vas a lanzar una campaña publicitaria y la vas a hacer, por ejemplo, en televisión, tú defines un objetivo, tienes un briefing, haces y produces una pieza, pero esa pieza sabes que puede tener diferentes formatos, 30, 20, etcétera, pero sabes que esa creatividad va a salir durante 2 semanas, un mes o el tiempo que sea. En el ámbito social es mucho más complicado de planificar, porque lo que necesitas es tener muchas más opciones, porque en el ámbito social estás quemando una creatividad de una forma muy fácil, ¿no? Entonces al final lo que necesitas es tener el apoyo de expertos que entiendan cada uno de los canales o cada una de las herramientas, que entiendas tú también como anunciante cuáles son los mecanismos y los usuarios a los cuales tú quieres llegar, y sobre eso replantees cómo esa creatividad o esa idea que tú estás intentando trasladar en otros canales la vas a trasladar al canal. O sea que digamos que es una vez más una nueva exigencia en términos de la cantidad de mentes pensantes que tienen que estar conectados para poder llevar a cabo una pieza de este tipo. No quiero dejar de sacar un tema que normalmente es la bestia parda de cualquier momento de cómo vamos a planificar, y es el tema del móvil. Yo recuerdo hace no mucho, coincidía con Jesús además en la presentación de la IAB, cuando Chechu Las Heras hablaba del tanto por ciento de inversión en móviles, y ellos hablan en términos generales, no solo son Social Pay Media, ¿no? Ellos hacían la presentación, el tanto por ciento de inversión en medios en móvil, que era de un 4%, un 5%, esto era concretamente el presidente de la Asociación de Móviles, que no me acuerdo quién estaba ahora mismo al frente del equipo este. Pero el caso es que era un 4% frente a datos como los que acabamos de ver aquí, o otros que seguramente tenéis en mente, del nivel de uso que hacemos de nuestra conectividad diaria, llámalo internet, llámalo redes sociales, etcétera, etcétera, a través del móvil. Al punto de que ahora mismo ha crecido una tendencia que lo llamamos el mobile only user, ¿no? La persona que solamente va a navegar desde un móvil, que no va a tener la paciencia de ver si lo que no ve en la web en tu web, en el móvil, ya si eso llego a casa y me conecto desde el laptop y le doy una segunda oportunidad. No la hay. Las estadísticas están demostrando que la gente se conecta por el móvil o nos conectamos por el móvil, y lo que no va a entrar en ese móvil, pues difícilmente le damos una segunda oportunidad. Y con ese punto de partida, la pregunta obligada es, y esta la dejo abierta, podéis abrir fuego el que queráis. ¿Cómo lo hacéis cuando tenéis que hacerlo a través del móvil? ¿De qué formato coge? ¿Cómo lo veis? Aquí os la dejo abierta para que sea lo suficientemente interesante en términos de, pues es que la verdad es que las plataformas no están muy preparadas todavía no manejamos mucho el móvil, la inversión en móvil es pequeña porque tenéis los anunciantes, meterles mano, porque el anunciante no se lo cree, en fin, no sé, este tipo de cosas. Así que os dejo abierto. Nosotros, has abierto fuerte. Por favor, para nosotros... Pero me gustaría en este aspecto que todos me trasladéis o nos trasladéis un poco vuestra opinión. La verdad es una pregunta que nos hacemos casi, te iba a decir diariamente, no, semanalmente, ¿no? Cuando hacemos status. Pero es que para nosotros social es mobile. Y es que vemos los accesos vía mobile en social y nos damos cuenta de que muchas veces superan incluso el 80%, dependiendo de las franjas del día. ¿Qué es lo que sucede? Que dependiendo de los objetivos de campaña, lo ubicamos en un sitio u otro. Porque, honestamente, o al menos desde mi experiencia social, cuando vamos a transaccionales convierte un poco peor. Hay que registrarse, cuando hay que realizar una venta, que muchas veces viene dado por la preparación de recogida de la landing page o de la aplicación de turno, ¿no? Muchas veces viene por ahí. Pero si es upper funnel, si es bueno, pues para reconocimiento de marca, tráfico cualificado, sí que dejamos de diferenciar entre social y escritorio, sino que social para nosotros al menos es mobile. Es así, es un hecho. Sí. Con lo cual no tenemos mucho dolor de cabeza porque yo diría que una nativa casi. Incluso si nos focalizamos en el tema de Twitter, a mí si el cliente me pide directamente solo le hago la campaña mobile, no voy a gastarme el dinero para hacer una campaña web de Twitter. Trato de utilizar lo que las plataformas me facilitan, se me da. Ahora, la gente no está todavía muy familiarizada, tengo que decir,
en España, por ejemplo la tweet card de Lead Generation, ¿no? Si quiero registrarme a un evento, la verdad que no termina de funcionar muy bien, pero es cierto que las plataformas mismas cada vez más nos documentan con posibilidad de formas de poder optimizar el proceso, ¿no?, de conversión a través mobile. El problema de la compra online, es verdad que todo el mundo estamos ahí con mobile, pero el momento que tenemos que sacar la tarjeta nos resulta molesto, poco práctico hacerlo desde un dispositivo móvil. Ahí estaría bien que se desarrollaran plataformas, pasarelas de compra más, no sé, como un Google Wallet o similares, que nos permitan mejorar, ¿no?, el proceso. Bueno, está habiendo movimientos, ¿no?, ahora con el botón de compra, tanto en Pinterest como Twitter, que acabarán llegando sí o sí. Buy now, Imagino que... Entonces hay un movimiento interesante también, porque ahora mismo hay cadenas de hoteles internacionales, no de base española, en el cual el departamento de social ya depende directamente del director de mobile. Con lo cual estamos viviendo un tsunami, ¿no? Diría, bueno, después pasando la palabra a los demás, también clave en la, digamos, en la promoción de eventos, ¿no? Obvio, toda la gente estamos ahí con el móvil, en este momento tanto el timing con un evento, así como el timing con lo que pasa en la televisión, segmentar la audiencia con estos nuevos parámetros fenomenales que tenemos, es una oportunidad que nunca antes hemos tenido. Pues, yo sigo. Comparto lo que dijo Cristóbal y me identifico con él totalmente, o sea, dependiendo del tipo de campaña, si vamos a un dispositivo o a otro. O sea, el mobile es un hecho y lo que decías al principio, ¿no? Hay países como Corea, Japón, que ya el 90% del uso de internet es por mobile, entonces vamos hacia eso. ¿Qué nos pasa a nosotros? Que la parte transaccional no la tenemos preparada. Entonces no vamos a invertir sabiendo que no se va a convertir ahí. Claro, entonces ahí dependiendo del objetivo de la campaña vamos a un dispositivo o a otro. Pero en todo caso, la presión la tenéis. Sí, la presión está. Quiero decir, la presión la tenéis, me refiero de estar observando cómo eso se está viniendo encima y que de una otra manera tendréis que convertir a través del tema este. Por favor. Sí, a ver, coincido con los dos compañeros. Yo creo que ahí en el ámbito mobile somos conscientes del uso que existe a día de hoy. Yo creo que es importante también conocer el contexto de uso, porque sí, lo podemos estar utilizando en el móvil, pero si vamos en el metro, a lo mejor las expectativas que nosotros tenemos pueden ser de un tipo de productos o de servicios u otro, ¿no? En nuestro ámbito de banco, que tiende a ser un proceso bastante reflexivo, ¿no? Esto no es, oye, quiero comprar algo, sino tienes que hacer un proceso, la legislación española te obliga a recorrer un proceso de Know Your Customer en el cual nos tienes que enviar documentación. Es decir, a día de hoy la regulación en el ámbito bancario hace que el proceso de alta y de contratación sea bastante farragoso. Si es farragoso de por sí en desktop, ni os digo nada lo que puede ser en móvil, ¿no? Entonces, sí es cierto que estamos trabajando en ver de qué forma se puede hacer. En el ámbito, por ejemplo, de lead generation, yo creo que en el caso de Twitter, el hecho de que ya hayan incorporado el píxel de conversión ya te empieza a dar más visibilidad de bueno, cómo está afectando realmente a la conversión, pero yo creo que en nuestro caso por lo menos es algo progresivo. Sí que en ámbitos más de notoriedad, más de visibilidad de marca, por supuesto, en ámbitos más de performance todavía lo estamos aplicando. ¿Qué hace, desde vuestro punto de vista, tanto de un lado como otro, qué es lo que impide o qué es lo que hace que no apostemos a fondo por todo lo que tiene que ver con la parte de pay media, etcétera? Demasiado nuevo el mercado, demasiado, no sabemos si mañana estará Twitter, si mañana... Yo creo que es una mezcla de dos cosas. La primera, creo que hay un poco de miedo todavía por parte de las empresas a exponerse tanto, porque al final cuando entras en social media te estás exponiendo con lo bueno que tiene y también con lo malo. Y por otra parte, porque yo creo que a veces la gente los que trabajamos en social media estamos un poco abstraídos de la realidad, ¿no? Y nos parece que todo lo que tiene que ver con social media lo conoce todo el mundo, ¿no? Todo el mundo valora cómo funciona, pero creo que fuera de esa burbuja nuestra, de gente que trabajamos en esto, realmente todavía no hay conciencia del poder que tienen los medios sociales. Eso es lo que yo opino. No sé cómo lo ves. Yo creo que hay varios factores. El primero para mí es que participar en social paid media exige un proceso de reflexión y de prueba y error. Y muchas veces la publicidad tradicional, aunque sea digital, te lleva, oye, estoy comprando al kilo, estoy comprando CPMs, estoy comprando rotación, estoy comprando tal, y es mucho más ágil de planificar en ese sentido, ¿no? Entonces, dices, oye, tengo estas creatividades,
por mucho que negocia CPL, está ahí, funciona. Irte al ámbito social le exige, oye, entiendo al cliente, los canales, qué feedback me van a dar, y si esto no funciona, y si esto empieza a ser negativo para mí, cómo lo cambio, cómo... Entonces yo creo que hay una parte de desconocimiento de la noción y probablemente también de las agencias de medios que van a algo más cómodo, ¿no? Y a la noción te da cierto temor en meterse en esa espiral. Yo creo que es un problema también de lenguaje diferente que hablamos. O sea, cuando nos movemos con los profesionales de social media, ¿no? Hablamos siempre de nuestras keywords, engagement, métricas muy raras que cuando te sientas con cliente, el director de marketing de la gran empresa, ya lo ves que empieza un poco, bueno, sí, ese es el community manager, así. Cuando en cambio yo me presento en una reunión y empiezo a hablarle con la misma keywords que ella está acostumbrado, le hablo de, no sé, audiencia como sobre el universo, le hablo de Grand Trending Points, le hablo de estos tipos de números o le digo cuántos impactos ha tenido la campaña a nivel de usuarios únicos efectivos en un mes, ahí es cuando de repente el director de marketing se despierta de su coma, con cariño, es cuando me empieza a preguntar cuánto me valió esta campaña. Entonces yo creo que la clave para hacer un paso adelante es poder convertir las métricas freaks, ¿no? Del CTR, de no sé qué, del engagement, en algunas métricas que cualquiera dentro del departamento de una empresa puede entender y puede hacer una comparación uno a uno, sabiendo que lo podemos hacer, porque yo de Facebook tengo una medida de la audiencia mucho más precisa de lo que puedo tener de la televisión. Esto está súper documentado. Entonces nadie me venga a decir, no, bueno, son solo unos numeritos. Pues. Yo no quería dejar de... Estamos un poco en hora cercana al momento café y networking, esas cosas, y final, evidentemente. Yo os quería trasladar algún tipo de inquietud. No es que os la traslade, no la trasladéis, quería decir, perdón. Juanan, por favor. ¿Qué tal? Mira, yo quería preguntaros, habéis centrado casi todo el estudio en Facebook, que lógicamente por reach y por herramientas que propone es la opción más clara, y un poco en Twitter. Quería saber si hay vida más allá de eso o nos centramos solamente en Facebook y Twitter. Bueno, sobre todo para la gente de agencia, que son los que estarán más... Una de las preguntas del estudio, que después, bueno, el PDF que vamos a compartir, justamente se pedía a las marcas de aquí a un año, de aquí al próximo año, se veían otras plataformas donde iban a apostar, ¿no? Entonces, claro, ahí un poco las marcas se dejan guiar por las tendencias, ¿no? Se habló de marcas que apostan en Snapchat, Periscope, o, bueno, evidentemente todos están ahí muy pendientes ahora de la salida de la plataforma de ads para Instagram. Hay quien se enfrenta a contra porque ya son muy puristas, hay quien le ve un gran valor a nivel branded content. Bueno, entonces sí, yo creo en el mismo informe que después podéis revisar y estos son los más que se nombraron, ¿vale? Sí, hay vida más allá, afortunadamente, ¿no? Además, sí, lo que pasa a día de hoy, la realidad es que el mayor volumen de inversión se va en torno a B2C, donde el mayor volumen lo arrastra ahora mismo Facebook, Twitter. Pero LinkedIn sí que hay actividad, cada vez se demanda más, muy B2B todavía, eso sí. LinkedIn como red está haciendo esfuerzos para acercarse también al B2C como plataforma de contenido, pero todavía le falta, ¿no? De algún modo a nivel penetración como tienen tanto Facebook como Twitter. Pero sí que estamos viendo ahora mismo actividad y ya solicitudes de Instagram, de Pinterest, de LinkedIn sigue creciendo poquito a poco. Con lo cual sí que hay vida más allá. Pero honestamente el gran volumen todavía lo arrastran tanto Facebook como Twitter. Y digamos también temas que, por ejemplo, una otra plataforma que un poco hemos ignorado en este debate, YouTube, ¿no? Ahora mismo, Facebook mismo se está metiendo ahí, ¿no? Muchísimo con el tema vídeo. Todo tienes clarísimo que si tienes un vídeo lo vas a poner nativo en Facebook, lo cual se tienen ahí un monopolio. De momento, hasta que no venga un Twitter recargado con nuevas funciones mucho más potentes y con una oferta de un coste clic competitivo con Facebook, de momento pagamos para Facebook. ¿Alguien más se anima? Adelante. Sí, bueno, soy Raúl González de Digital Group. Cada vez más es verdad que los anunciantes están más enfocados también, está muy bien de hacer marca y tal, pero muy a performance, ¿no? De decir, oye, al final con esta campaña ¿cuánto vendo? Entonces quería preguntaros si teníais algún dato del Social Pay, el porcentaje que se convierte directamente y el porcentaje que asiste a otros canales, porque luego hay muchos anunciantes que dicen, no, a mí lo que me funciona es Google AdWords convierte súper bien, pero muchas veces hay que ver la realidad, es decir, ¿por qué alguien ha buscado tu marca en Google AdWords? Entonces, quería saber si todo esto también lo tenéis contemplado.
Sí, yo por mi lado, o sea, estamos haciendo muchos esfuerzos en tener modelos de atribución, o sea, con diferentes características para saber qué medio nos atribuye al final a la compra, porque es que si no invertiríamos todo en Google y, o sea, sabemos que no es así. Entonces esto es mucho aprendizaje, o sea, por parte nuestra y por parte de las agencias, porque tampoco hay demasiado conocimiento al respecto y también es algo muy propio de cada empresa, ¿no? Lo que a mí me funciona como LATAM, a otra empresa no le va a funcionar. Entonces yo creo que por ahí van los tiros. Y la anterior pregunta de que estabas haciendo sobre qué falta social pay media para que se convierta, para que sea capaz de pegar. Claro, pues ¿qué es lo que falta? Yo creo que falta eso, ¿no? O sea, una investigación de los modelos de atribución y que podamos realmente atribuir esas conversiones al social media. También pasa por la medición multidispositivo, que tampoco ahora mismo está funcionando muy bien. Sí, bueno, hablabais de... ¿Qué me viene a decir que esos millones de... sabiendo cómo se mide esto, en estas cajitas, que es una muestra muy pequeña, que a nivel científico no significa nada, yo creo que tenemos bastante más control en las plataformas sociales, porque en el fondo, con estas purgas que hacen de vez en cuando, que nos borran las cuentas de Facebook, o nada más mido el nivel de engagement que tiene mi comunidad, comparo el nivel de engagement que tiene una marca con 1 millón de fans y la comparo con una marca pequeña de 10.000 y veo rápidamente si tengo muchos fake followers, fake fans, con lo cual yo creo que soy optimista en decir, bueno, nos pueden tratar de vender la moto, pero no va por el lado de vendernos usuarios falsos, porque la marca es muy pendiente a tener usuarios activos. Donde nos venden la moto es en este fantomático CTR, ¿no? Donde incluyen cualquier cosa. Twitter quiere decir que él tiene un click-through rate más alto que Facebook, Facebook lo tiene más alto que Twitter, pero nadie quiere desvelar sus números. Esta es la cruda realidad de este estudio. Nos hemos peleado por varios meses tratando de construir una tabla de comparación directa, en fin, ¿dónde es más efectiva la publicidad? De momento es difícil, nos tenemos que apoyar por estudios independientes, por nuestra cuenta, y tratar de unificar métricas que nos permitan de comparar varias plataformas. La última pregunta, si me permitís, la última pregunta. Cuando termina una campaña, dado que va a salir en relevancia por la tendencia cero del reach orgánico en Facebook, por la cantidad de información y gente que va saliendo minuto a minuto, ¿cómo gestionáis eso? ¿Hacéis una campaña de mantenimiento, una campaña genérica trufada de campañas específicas? En nuestro caso hay campañas específicas que coinciden un poco con las oleadas que podemos hacer en otros medios más tradicionales, y luego ya hay campañas genéricas, en nuestro caso por producto, que suelen ir más o menos de manera continua. Yo en mi caso tengo muchos cruces de campañas, o sea, siempre hay campañas. Campañas con un objetivo, campañas con otro, vamos cambiando, entonces es como una campaña continua con diferentes tipos de campañas. En nuestro caso es igual, son muchas campañas que están todas juntas a la vez, o sea, es mucha mezcla de datos. Todo lo que hacemos es generar cuadros de seguimiento intentando poner luz a toda esa información ingente, ¿no? Porque en el fondo nos acaba dando más datos de los que necesitamos muchas veces, ¿no? Con un poco de orden en el universo que nos presenta. Y si me permitís, la última pregunta es mía, y os voy a pedir que seáis breves, esos 140 caracteres que siempre reclamamos, pero que terminan siendo alguno más, ¿no? Más parece el muro de Facebook que realmente la parte de Twitter. En vuestra opinión, la de cada uno independientemente, ¿qué hace exitosa una campaña en la que utilizas el social media? ¿Qué es lo que la hace diferente? ¿Qué consideráis? ¿O qué dos cosas la hacen diferente? Empezamos por donde queráis. Para mí 2 cosas. Perfecto. La segmentación, que me parece imprescindible, y adaptar el contenido y el mensaje a esa segmentación. Fundamental. He sido breve. Bueno, yo diría que Si el resto se suscribe, aquí lo hemos dejado, ¿eh? yo diría el otro parámetro clave, compartiendo 100% es lo que ha dicho Ángela, pero también el tema, digamos, de poder medir, ¿no? Los datos, lo que hemos dicho desde el principio de la mesa. O sea, esto antes nos da un poder, tenemos la paciencia, tenemos el personal capaz de interpretar esos datos, explicarlo al cliente. Eso es la gran ganancia para mí. Para mí sería conseguir hacerla viral. ¿Eso sería el éxito que tú crees que debería tener una campaña de este tipo?
Pero esto de la viralidad esto sí que está sobrevalorado, estaremos todos de acuerdo, es la complicación que tiene. Por eso destacamos tanto se destaca tanto cuando se consigue y algo se convierte en viral. Y una repregunta rápida, ¿y el contenido nada? ¿No tiene que ser parte de del éxito de una campaña que tú haces? El contenido, yo creo que de contenido, largo contenido. El contenido sufre bajo mi punto de vista, que bueno, lo digo yo como tuitero adicto tal, el tema es que cada vez el contenido a nivel texto, todo se hace mucho más compacto, más breve, los mensajes que damos, o el mismo yo hago un vídeo YouTube fantástico, pero si después la experiencia va a través de móvil y tengo mi gigabyte de datos, la gente no me mida más de los 3 segundos de vídeo que me contabiliza Facebook, y que por supuesto Facebook trata de venderme estas views de 3 segundos que a nivel branded content a lo mejor no significa nada, porque yo quiero que al menos vean 30 segundos de mi vídeo. Pues esto. Muy bien. Bueno, pues empiezo por los primeros. Gracias Pablo, gracias Bea, gracias Alessandro, Teresa, Ángela, Cristóbal y Fernando, y sobre todo gracias a vosotros, insisto, muy meritorio que en plena primera quincena de julio y con la que está cayendo la mundial, hayáis hecho un hueco en vuestras agendas para que hayamos podido compartir entre todos este momento de algo que, si lo pensáis ahora con más detenimiento, es a igualdad de partes fascinante y necesario, que es entender cómo nos estamos empezando o cómo ya nos estamos relacionando y qué vamos a poder hacer marcas, anunciantes y clientes en este mundo digital. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muy amables.